Dios les bendiga, querido hermano y oyente. Hoy hablaremos de las 7 preguntas que los hombres hacen. Pues no siendo más, hablaremos acerca de ello. No hace mucho, varios amigos atravesaban una plantación de árboles frutales y desconociéndolos discutían acerca de la clase de árboles que eran. Pero al llegar a cierto lugar donde estaban acumulado el fruto, la discusión cesó. El fruto reveló la naturaleza del árbol. La escritura dice: ¿por qué no es un buen árbol el que da malos frutos? Ni el árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol por su fruto es conocido. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso nos lo dice Lucas en el capítulo 6:45. En realidad, las palabras del hombre son la evidencia de lo que hay en el corazón y demuestran lo que somos. En la palabra de Dios hallamos 7 interesantísimas preguntas acerca de la salvación, que revela la forma de pensar de quienes la hicieron. La primera pregunta es la atea del Antiguo Testamento. La vemos con Faraón, el rey de Egipto, cuando Moisés y Aarón se presentaron ante él y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así, que deje soltar su pueblo. Y lo encontramos en Éxodo capítulo 5, 1, 2. Pero al mirar esto, esta pregunta nos dice que no murió con Faraón en el Mar Rojo. Muchos, aún los países o que se consideran cristianos, siguen repitiéndola. No arguyen contra la palabra de Dios, no señalan los fracasos del declaro de cualquier organización, no hablan contra Dios, pero viven como si el Creador no existiese. La mayoría de ellos, en determinadas circunstancias, pretenden ser cristianos. Y en esto consiste la verdadera tragedia. No buscan a Dios ni requieren la ayuda divina. No sacrifican el placer personal en beneficio del crecimiento espiritual. Viven como si no hubiese otra vida, hablan como impíos, leen, piensan, juegan, visten, cantan, odian y aman como impíos. A una pregunta directa responderían: oh sí, yo creo que hay un Dios, pero viven como si ese Dios no existiese. Si reconocemos, hallaremos en la condición señalada, volvemos a Dios y no olvidemos que de acuerdo a lo que sembramos, así cosecharemos en nuestra vida privada o en nuestra vida familiar y en nuestra vida pública. Hablemos menos de nuestro cristianismo, pero vivamos más con su esencia. Otra de las preguntas muy comunes que se hallan en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 8:6 y que también revela la actitud del corazón es la que hace el indiferente cuando dice: ¿qué he hecho yo? Alguien provoca una dificultad en su hogar o en cualquier otro sitio y luego adopta un aire de inocencia ofensiva y pregunta: ¿qué he hecho yo? Parece ser completamente indiferente al mal que él mismo ha provocado, no se siente apenado por su error, no experimenta arrepentimiento ni ante Dios ni ante los hombres. Con las palabras del profeta, miramos este cuadro se torna claro. Escuché y oí, dice en Jeremías capítulo 8, versículo 6 y 7. Este versículo habla acerca de la falta de escucha, pero aún así los pájaros, las golondrinas, saben el tiempo exacto para ellas volar a otros lugares para estar a salvo de los cambios de estación. Pero nosotros como seres humanos, eso no lo vemos o vamos en contra de todo eso. Entonces, aquí dice que los pájaros eh, conocen el tiempo de su migración anual, pero muchos cristianos
no ven la evidencia del juicio de Dios en esta tierra. Han perdido la percepción espiritual, pasan por alto las promesas y los mandatos de Dios y los rechazan abiertamente. En los días de Jeremías, los moradores de Jerusalén imitaban a los pueblos vecinos en la práctica de la idolatría y luego pretendían que Dios los protegiera. No presentaban atención o no prestaban atención al primer mandamiento que decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 23. Sin embargo, pretendían ser el pueblo de Dios y decían que hemos hecho. Ellos siempre se decían: ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho contra Dios? Pero lo que no miraban era que alguno de nosotros no era la misma pregunta. Si fuera así, que Dios nos ayude a comprender el error en que hemos caído y podamos repetir los contristas palabras de David cuando dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, contrito y humillado. Volvamos a Dios y Él tendrá misericordia de nosotros, porque si confesamos, así lo dice Juan en el capítulo 1, versículo 9, que si confesamos, Él nos perdonará. Él es el que tiene el poder y la autoridad para perdonar nuestros pecados. Pero llegamos ahora a la inquísima pregunta que dice: ¿qué más me falta? La hizo un joven que normalmente parecía perfecto y lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 19, versículo 20. Sin duda, dicho joven creció bajo una vigilancia estricta y cumplió siempre con todas las obligaciones religiosas. Pero eso se sorprendió cuando dijo Jesús: no pareció honrado recibiéndolo como discípulo, pobre joven. No había buscado lo más importante aquel joven en ese versículo y en ese capítulo. No había encontrado lo más importante, que era hacer de Dios el primer lugar en su vida. Tenía otros dioses como sus bienes y cuanto tuvo que elegir, prefirió sus posiciones, ¿sí? Y que ninguna cosa humana nos aparte de Cristo. Eso también lo dice en Romanos, que no hay ninguna otra cosa que nos separe del amor que es en Cristo Jesús. Que ninguna posesión pequeña o grande nos aleje de la vida eterna. Hagamos de Dios lo primero y lo último en nuestras vidas, confiando siempre en la justicia de Dios. Otra importante pregunta la hallamos en San Marcos, en el capítulo 8:36, que dice: ¿qué aprovechará el hombre? Eso es lo que ha preocupado a los más profundos pensadores de todos los tiempos. ¿Cuál es el mayor bien? O en otras palabras, ¿por qué vivir? Los filósofos se han preocupado frente a esta pregunta y le han dado un sinnúmero de respuestas, pero el hecho de que cada nueva generación vuelve a preguntar lo mismo es evidencia de que la humanidad no está satisfecha y nunca se va a satisfacer. Aunque recurra a alguna de las viejas respuestas, la vista con nuevos vestidos y publique un nuevo libro, ni la ciencia ni la mentalidad del hombre podrá romper el círculo vicioso en que la filosofía se ha movido desde los días de Platón y de Aristóteles. El que rompe ese círculo es con la luz de la divina revelación, que es Jesús. El hombre puede ser salvo y Cristo vino para hacer posible esta salvación. ¿Qué es el resultado del amor de Dios? Y esa salvación es el mensaje del Evangelio. Como dijo Jesús, ¿por qué? ¿Qué aprovechará? Eso lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 8, del 36 al 37. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el oro del mundo y al fin perdiere su alma? Pero aquí lo que realmente aprovecha es la vida eterna.
Nada es comparable a la salvación del alma humana. Hoy es el día de volvernos a Dios y este es el momento de hacerlo. También está la pregunta que lanza la incredulidad. ¿Quién pues podrá ser salvo? Jesús le había dicho al joven rico que si deseaba tener tesoros en el cielo, debía abandonar su gran fortuna, que era lo que constituía su gran impedimento. Y luego agregó a las siguientes palabras: mas os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Eso lo podemos encontrar en Mateo, en el capítulo 19, 24 y 25. Entonces los discípulos parecían participar de la idea común de la época, de que las riquezas era evidencia del favor de Dios. Las palabras de Jesús fueron para ellos una gran sorpresa. El maestro, ¿quién? Jesús, trató de mostrarles que quienes buscaban las riquezas como lo primero, no podían darle a Dios el primer lugar en sus vidas. La riqueza no es un mal, pero el amor a las riquezas lo es, como si le rendiéramos culto. Eh, ¿Quién pues podrá ser salvo? Exclamaron. Frente a esa pregunta incrédula, mirándolo Jesús les dijo: para con los hombres imposibles es esto, mas para Dios todo es posible. Lo encontramos en Mateo capítulo 19 y 26. No hay dificultad, por grande que sea, que Dios no pueda vencer, que Dios todo puede hacer, porque Él es el Dios de lo imposible, que puede hacer que todo sea posible. No hay hombre a quien por hondo que haya caído, Dios no pueda levantar. No hay tampoco un hábito demasiado arriesgado que Dios no pueda cambiar. No hay pecado, aun por más terrible que sea, que Dios no pueda perdonar. Aún de los mayores, aún de los mayores fabricantes de zapatos del mundo se le preguntó en cierta ocasión cuál era la primera y última finalidad de su vida. Él respondió, escuchemos atentamente, respondió: primero Dios, después la familia y por último los zapatos. Y así debe ser siempre, sin alterar el orden. Sobrevivimos a las dificultades. Y ahora llegamos a la pregunta inevitable que se halla en Mateo capítulo 27-22. ¿Qué pues hará de Jesús que se dice el Cristo? Esta fue la pregunta de Pilato cuando el juicio de Jesús se convirtió de improviso en su propio juicio. Hubo de hacer una decisión propia respecto a su relación personal con Jesús. Es la decisión que todo ser humano debe hacer. No podemos evitarlo. Jesús lo exigió. O lo aceptamos o lo rechazamos. ¿Qué haré pues con Jesús?, decía Pilato. Esta es la pregunta que debe responder hoy millones de personas. ¿Qué harás tú con Jesús, mi buen amigo? Tendrás que decir y decidir también. Recuerda que si no decides a favor de Jesús, decidirás contra Él. El Señor declaró: el que no es conmigo, contra mí es. Lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 30. Esta es la última pregunta, la pregunta salvadora que a la medianoche formuló el carcelero de Filipos. Señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Esto lo encontramos en Hechos capítulo 16, 30. Y allí mismo, rodeados por los demás presos, el apóstol Pablo le dio una respuesta simple y clara: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto lo encontramos en el siguiente versículo de Hechos capítulo 16, 31. Esta es la única verdadera respuesta posible. Creer en Él es recibirlo.
Recibirlo es obedecer su palabra y aceptarlo como Salvador. Y así hay un sin número de preguntas. Seguirás tu ejemplo del hombre que preguntó, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Él reconoció su necesidad y pidió ayuda. Aceptó la luz que Dios le envió y la siguió. Y ahora yo te pregunto, querido oyente o querido hermano, ¿lo harás tú? Esa es la pregunta del día de hoy. Los leo en los comentarios. Y ya para finalizar, haz de Cristo el objeto supremo de tu amor. Mantente fiel a la verdad que hay en Jesús y ámalo, ámalo, ámalo de todo tu corazón y Él será contigo. Dios les bendiga, queridos hermanos y oyentes que me escuchan en esta mañana. Este es un pequeño mensaje, reflexión, y como el Señor lo haya querido enviar hoy en esta mañana. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video.